Muy buenas a todos, y es que, bueno, pues es una auténtica barbaridad. Las partidas que estamos viendo en esta final por parte de Magnus Carlsen y bajo mi punto de vista, por supuesto, son de una factura bellísima. Es que además cada partida es diferente, ¿no? No es de la misma manera, por decirlo así. Arjun Erigaisi, bueno, pues está sufriendo en sus propias carnes el vendaval Magnus Carlsen, pero desde luego también felicitarlo por llegar a una final, por supuesto, de este torneo Julius Baer Generation Cup. Es torneo online, 15 minutos más 10 segundos. Y bueno, en la descripción del vídeo tenéis toda la información. Tremendo Magnus Carlsen, el nivel de ayer y el nivel que está demostrando en el día de hoy. Esta es la segunda partida. En la primera gana Arjun Erigaisi, se pondría con esta ya 2-0, ganó el match de ayer y prácticamente tiene el torneo en el bolsillo, aunque desde luego, bueno, pues todavía hay que jugarse. C4 apertura inglesa, caballo F6, caballo C3, buscando el fianchetto G3 y ganando centro, jugándose E4. Tras estas jugadas D6 y D4, estamos ante ha traspuesto a una defensa india de rey en la que las piezas negras pues ceden el centro, suelen venir rupturas pues en algún momento con los peones centrales y también con ataque por parte de las piezas negras sobre el centro que tienen las blancas, ¿no? F3 refuerza la casilla de 4, enroque y alfil G5. Tras estas jugadas aquí está C5, se cierra el centro jugando D5. Es verdad que bueno, pues el peón blanco es bastante molesto en esta posición, por ejemplo el caballo no tiene su salida natural, pero también las piezas negras consiguen alguna que otra casilla interesante. Se juega H6, el alfil vuelve a E3, E6 ya en la posición atacando precisamente esta estructura central que tienen las blancas adelantada y dama D2 con cierto ataque sobre el peón de H6. De momento o primero se juega E por D5, C por D5, transpone así a una defensa Benoni moderna y aquí se decide jugar caballo B D7. Es verdad que aquí se indica caballo H7 retirando el caballo a una posición para luego, bueno, pues con algún tipo de maniobra, quizás lanzar el peón de F7, va a venir un poquito más adelante a E8, de momento caballo B D7 y caballo H3 permitiendo o dejando esta casilla al alfil de casillas blancas para que salga por E2, ¿no? Ya que así, bueno, pues puede salir en la próxima jugada. Tampoco el alfil blanco controla dicha casilla, al menos de momento, y aquí podríamos pensar por qué no capturar este peón en H6, ya que hay doble ataque, pero el tema es que tras caballo por E4 viene con ataque sobre la dama, por lo tanto hay que hacer algo sobre esta pieza. Se entrega una pieza por parte de las negras, pero a cambio, bueno, pues está dando un jaque en H4 y recuperando en la siguiente jugada, y parece que están un poquito mejor, ¿no? Tras estos movimientos, aunque la partida lógicamente se tendría que seguir jugando. Esto no ocurre. Si caballo H3, nuestra captura, que no es del todo buena, A6 y caballo F2, con maniobras pues ambos jugadores. H5 ya en el tablero, ya que ahora el caballo pues no permite esta idea que hemos visto antes de caballo por E4 atacando a la dama H4, ya que el caballo F2 pues evita ese jaque. Por lo tanto este peón está atacado, se juega H5 y A4 ganando un poquito de espacio en el flanco de dama. Nos vamos hacia él, torre B8 y el file 2 preparando el enroque. Caballo E8, enroque en corto, caballo C7 y tras estas jugadas alfil G5 tocando la dama, y como vemos, bueno, pues se está estirando un poquito más. Magnus Carlsen tiene un poquito más de espacio, como vemos, pues todas las piezas de Erigaisi, bueno, pues en primera o en séptima y en octava, y alfil H6 sin capturar ese peón, y se decide capturar en esta posición. Permite que la dama de momento, bueno, pues tampoco está amenazando nada. Es verdad que las piezas negras tienen un poquito débil las casillas de ese color, y de momento B5 respondiendo Erigaisi en el flanco de dama, ¿no? A por B5, Carlsen aprovecha para tocar el caballo en C7, que prácticamente no tiene movimientos. A cambio se juega B4 atacando el C3, caballo A8 es posible y estaría defendido, pero realmente pues sería una posición muy pasiva. B4 se cambia material y tras B por C3 y lo mismo que había hecho Carlsen metiendo una torre en séptima, pues se lleva una torre a segunda atacando el alfil de 2. Se defiende, dama E5, tocando ahora el punto de C3
y se decide volver con la dama C1, pensando en este movimiento en el que el alfil, bueno, pues protege perfectamente ese peón. También se defiende la estructura central. El tema es que existe torre por E2 y a torre por E2 hay temas de mate, o si no lo hay, pues se está perdiendo bastante material, ¿no? Bueno, el rey no tiene movimientos, la torre, si torre 1 estaría cayendo, y a caballo de 1, dama por y rey F2, bueno, pues escapando, pero ya con torre por 2 piezas menores. Por lo que dama C1 por parte de Carlsen, la partida continúa y torre B3 presionando este punto de C3, caballo D1 volviendo pues nuevamente a defenderlo, H4 por parte de Erigaisi, y tras estas jugadas alfil C4. Tiene Erigaisi estas dos piezas un poquito más activas, la dama y la torre ya la está expulsando y se retira a B8, y tras F4 dama F6 y caballo F2, bueno, pues preparando en breve una ruptura central con E5. De momento torre E8 para poner pues cierto control o defensa sobre la casilla de 5, pero no obstante Carlsen no juega, viene con ataque sobre la dama. El tema es que hay, pensando en estas capturas por parte de las piezas negras, con caballo por E5, bueno, pues estás capturando con el peón, ¿no? Y en caso de capturar con el peón primero, pues tampoco ayudaría mucho, ¿no? Ya que, bueno, pues de momento hay solamente dos atacantes sobre esta casilla, pero tienes caballo G4, atacas a la dama, y bueno, pues las negras tampoco consiguen mucho. Por lo que volvemos a la partida tras E5, la dama se retira de 8, viene eso sí con ataque sobre la torre, torre C6, y tras D por E5, bueno, pues en vez de capturar, Carlsen decide entregar un peón en F5, en el que se abre la posición. Lo menos malo es lo que juega Erigaisi con G por F5, y dama no G5, dama H6, y dama G5 se está perdiendo la partida. Interesante mostrar esto, ya que, bueno, pues luego vemos un detalle por parte de Carlsen, dama H6, y tras caballo F8, todas las piezas en primera, tremendo, torre F6. Se activa la torre, quizás alguna idea de jugar D6 y el alfil también entra al juego sobre F7, y además la torre evita que la dama controle la casilla de G5, por lo tanto las blancas podrían realizar próximamente ese movimiento. Torre B7 trayendo un defensor de momento al peón de F7, se juega D6 y tras alfil E6, activando alguna pieza Erigaisi, primero dama G5 jaque, rey perdón, rey H8, y tras torre H6 el caballo queda clavado en H7. Dama H5 también, bueno, pues se habían expuesto las damas tras retirarse la torre de F6, se retiran y están, bueno, pues ganando material en esta posición. Se evita por los pelos jugando F6, la torre defiende ahora en H7, y tras alfil por E6 se elimina el defensor de esa casilla. Es verdad que a cambio, bueno, pues se pierde este peón pasado que tenían las blancas en D6, y tras estas jugadas, si contamos el material, Carlsen cuenta con peón de menos. El problema es que una cosa es el material y otra cosa, por supuesto, es bueno, pues la ventaja posicional que tiene Carlsen, con un rey negro pues muy expuesto en la posición. De momento se gana o se recupera un peón, torre por H4, torre G7, y tras H3, dama D7. Perdón, dama E7 no, dama D7. Se enfrentan nuevamente las damas, Carlsen evita a toda costa pues el cambio de las mismas, la dama vuelve a D8, quizás este movimiento de dama F3 podría dar algún jaque al rey negro, y bueno, pues Carlsen mete la última pieza al juego, caballo E4, y a cambio no se defiende, o está defendida por la dama pero se está perdiendo calidad, pero tras jugar F5 además forzando pues ese movimiento, lo que se está recuperando es la torre en H4. Por lo tanto, caballo por D6, dama por H4, además, bueno, pues ya no existe esta clavada molestísima que había durante varias jugadas, y torre por E5, ganando un nuevo peón en la posición. Tras estos movimientos, caballo G5 viene con ataque sobre la dama, primero jaque con la torre en E8, torre G8, y tras torre por G8 y rey por G8, dama D5 jaque.
La finalización por parte de Carlsen es una auténtica delicia, ya que tras rey h8, primero da un jaque con la dama n5, hay constante doble por parte de las piezas blancas sobre el peón de f5, y tras rey g8, caballo por f5, ganando ese peón, se ataca a la dama, y aquí el problema es que las piezas blancas tienen, o el problema para las negras es que tienen mate en g7, además de este ataque sobre la dama. Si hacemos quizás este movimiento como dama h7, dama e8 sería mate. Por lo que se decide jugar, se recomendaba un movimiento como caballo f3, también, o pues capturando en esta posición. Carlsen recaptura y tras dama g5 jaque, dama g3, evitando el jaque y obligando al cambio de damas. Y finalmente, bueno, pues Erigaisi decide abandonar, ¿no? Ya que, bueno, pues tras estos cambios, las blancas tienen una pieza de más y un peón de más para coronar y llevarse la partida. 2-0 por parte de Carlsen, el nivel es brutal, es espectacular, y vamos a ver qué pasa próximamente. Un saludo y hablamos. Chao.